Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar semiología del dolor monoarticular y poliarticular. Lo primero que vamos a retomar es que todos los síndromes articulares o todas las enfermedades producidas por dolor o alteraciones de las articulaciones eh, pueden darse desde el punto de vista fisiopatológico en dos grandes grupos. Uno de ellos es degeneración articular, donde hay un compromiso de la estructura articular y de todos y cada uno de los elementos de la articulación, y el otro donde hay básicamente una inflamación de la articulación. En donde existe degeneración articular, estamos frente a un proceso denominado artrosis o también conocido como osteoartrosis. A estas osteoartrosis se le añaden un grupo de enfermedades principalmente relacionadas con enfermedades de la articulación de carácter degenerativo, y en estas enfermedades hay un compromiso inicial del cartílago, pero luego en fases posteriores este compromiso se ve eh, avanzado, lesionando tanto la estructura ósea como la cápsula sinovial. Entre tanto, la inflamación articular, conocida como artritis, compromete básicamente la membrana sinovial, y este cuadro se le denomina sinovitis. La artrosis, hablando desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico, básicamente compromete o hay un desequilibrio entre el proceso de degradación fisiológica y reparación de la matriz cartilaginosa extracelular. Este proceso de reparación pues, es un proceso que se mantiene en equilibrio, pero la degradación versus la reparación de la matriz cartilaginosa pues se ve afectada, llevando pues a una degeneración de la superficie, eh, de la zona superficial del cartílago, y posteriormente comprometiendo el cartílago y las superficies más profundas óseas, llevando así a la aparición de fisuras verticales, esclerosis del hueso subcondral, formación asociada de osteofitos. Los osteofitos son unas especies de formación reactiva en los márgenes articulares, y en formaciones quizás un poco más profundas, pues compromete también eh, la aparición de pseudoquistes o geodas en la cara más metafisiaria del hueso. También a su vez hay un compromiso articular, y cuando el cartílago articular se ve pues sumamente afectado, pues este desaparece, y existe un roce entre las hojas o entre las superficies óseas, causando pues a su vez una reacción inflamatoria de la sinovial, y también una infiltración celular y proliferación vascular. Entonces, todas estas alteraciones que se observan en pacientes con artrosis conllevan a un desequilibrio entre el proceso de reparación y el proceso de degradación fisiológica. La etiopatogenia de la artrosis, hay que destacar que hay una serie de factores de riesgo que predisponen a estos pacientes. Normalmente los pacientes con artrosis son pacientes que tienen pues antecedentes genéticos de esta misma enfermedad, pero también se ha visto relacionado que la artrosis está más frecuentemente asociada a las mujeres que en los hombres, y también en algunas razas, en especial las mujeres caucásicas, y quizás en algunos casos también las mujeres de raza negra. Pero estos son factores de riesgo, digámoslo así, generales.
Los factores de riesgo que se asocian más frecuentemente con la artrosis es la presencia de obesidad, de enfermedades o lesiones articulares previas, antecedentes de traumas o microtraumas repetitivos en la articulación o trastornos metabólicos, especialmente con trastornos metabólicos relacionados con el calcio. La artrosis tiene diversas formas de manifestarse. La principal forma de ella es la deformidad. Habitualmente la artrosis se caracteriza porque en ellos existe deformidad y la deformidad pues, básicamente es una deformidad que compromete el cartílago hialino, el cual básicamente no tiene inervación. Entonces, en la mayoría de los casos de artrosis, no hay dolor. El dolor aparece en la artrosis generalmente cuando compromete las articulaciones, pero más que el compromiso articular es el compromiso de las estructuras adyacentes a la articulación. Entonces muchas veces el dolor eh, se manifiesta gracias a las terminales sensitivas que están cerca o en formación de la cápsula sinovial, las terminales sensitivas de los ligamentos y de los músculos y pues directamente de la médula ósea. Entonces, eh, las manifestaciones clínicas pues son variadas, pero como les decía, finalmente o de forma característica la artrosis se manifiesta por deformidad articular. La formación cápsulo-sinovial inicialmente muestra una sinovitis reactiva y a su vez a esta sinovitis reactiva pues se agrega una tensión progresiva de las superficies articulares. Entonces las dos superficies articulares que están siendo sometidas a tensión pues se encuentran, rozan entre ellas y empieza pues la degradación el deterioro, digámoslo así, de la superficie articular. Sumado a esto, los ligamentos y los músculos, ellos son sometidos a diferentes tipos de tensiones y estas tensiones pues hacen que estos ligamentos y músculos se contraigan y manifiesten el dolor. Normalmente el dolor, y esto es algo característico en la artrosis, es que el dolor se exacerba con el movimiento y con la sobrecarga de la articulación. Normalmente el dolor es manifestado cuando hay movimientos o cuando sobrecarga de la articulación. Normalmente en reposo no hay dolor, excepto en fases avanzadas de la artrosis, porque en fases avanzadas de la artrosis habitualmente el dolor aparece en el reposo. Pero lo que hace característico el dolor de la artrosis es que solamente se exacerba o aparece mejor durante el movimiento y la sobrecarga articular. Las deformidades articulares, como les decía, se presentan gracias a la destrucción de las superficies articulares y a su vez aparecen las formaciones óseas adyacentes a la articulación denominadas osteofitos. Los osteofitos quizás más comunes o más frecuentes en la artrosis es la aparición de los nódulos de Hevender y de Bouchard. Estos nódulos que recuerden que se aparecen en las articulaciones interfalángicas, los de Hevender en la articulación interfalángica distal y los de Bouchard en la articulación interfalángica proximal. Además de las deformidades, pues por supuesto, va a aparecer inmovilidad de las articulaciones y esta inmovilidad de las articulaciones habitualmente se da por atrofia muscular, se caracteriza por la aparición de crujidos en las articulaciones. En algunas ocasiones puede existir hasta bloqueos articulares, es decir, que la articulación cuando se le dio el inicio al movimiento en algún punto se bloquea, limita el movimiento y otras veces hay unos pequeños sobresaltos donde puede acompañarse de dolor y limitación funcional. Además de
de estos cuadros de atrofia muscular y del compromiso articular que limitan a la movilización articular, pues también es importante la sinusitis, puesto que ella hace que aparezca edema, rubor y calor local, por lo tanto esto limita aún más la movilidad. Lo que es característico, y algo que es característico, por esa razón lo subrayo en negrita, es que en la artrosis habitualmente no hay eritema y no hay edema periarticular. Es decir, el edema del rubor y el calor, si aparece, aparece únicamente en la articulación, pero adyacente a la articulación, es decir, en los tejidos que circundan la articulación, habitualmente no hay eritema y tampoco hay edema. Las articulaciones que normalmente se afectan en los procesos de artrosis son las articulaciones interfalángicas de las manos, especialmente las proximales y las distales, por supuesto con la aparición de estos nódulos de Hebender y Beauchamp, las articulaciones trapecio-metacarpianas, articulaciones grandes como las de las caderas, de las rodillas, las interapofisiarias y algunas articulaciones especialmente intersomáticas de toda la vértebra, de toda la columna vertebral, es decir, todas las vértebras cervicales y en gran parte las vértebras lumbares. Las manifestaciones clínicas pues habitualmente están relacionadas con la limitación funcional de estas articulaciones por la inmovilidad, pero también especialmente cuando afectan articulaciones cervicales y lumbares, pues pueden aparecer cuadros de compresión medular o de compresión nerviosa, manifestándose como por ejemplo en un dolor lumbar secundario a una ciática. La artrosis, como les decía, muestra pues, diferentes cuadros de deformidad que comprometen principalmente articulaciones de gran tamaño. En esta imagen, en esta radiografía, observamos osteofitos. Además de existir una escoliosis lumbar evidente, hay una aparición de osteofitos y posiblemente hay una compresión de los discos intervertebrales y posiblemente de los agujeros por donde salen la mayoría de las raíces nerviosas a este nivel. Por lo tanto, esta paciente con todo este compromiso osteoarticular, pues va a estar también comprometida la funcionalidad de la columna cervical, perdón, de la columna lumbar y a su vez la funcionalidad de las extremidades por compresión del nervio ciático. Nuevamente recordar los nódulos de Hebender interfalángico proximal, los nódulos de Burchard interfalángico proximal, los nódulos de Hebender interfalángico distal, y en esta radiografía de cadera podemos ver una serie de lesiones que son características en la artrosis, la presencia de un osteofito en la porción marginal de la articulación, la desaparición del espacio interarticular, la presencia de esclerosis subcondral, es decir, calcificaciones y pérdida de la densidad ósea inmediatamente en el espacio subcondral y la aparición de geodas o quistes eh, subóseos o en la porción, digámoslo, metafisiaria de los huesos, aparecen unos quistes que recuerden que se denominan geodas. Bueno, en cuanto a la artritis, como les decía, habitualmente la artritis se caracteriza por inflamación de la articulación y esta se puede subdividir a su vez de acuerdo al número de articulaciones que comprometa. Entonces podemos hablar de monoartritis cuando compromete una sola articulación, oligoartritis cuando compromete de 2 a 4 articulaciones y poliartritis cuando compromete 5 o más articulaciones a la vez. La mayoría de veces estas artritis tienen una etiopatogenia, unas causas muy variables, pero todas estas
se relacionan con reacción inflamatoria de la vaina sinovial o de la sinovial como tal. Las causas son variables, pueden ser por infecciones, pueden ser por depósito de cristales, pueden ser reacciones inmunológicas. En esta, especialmente en la artritis, hay algo que es característico y es que esta en fases iniciales no causa destrucción osteocartilaginosa. Hago el detalle en eso, en fases iniciales, porque en fases avanzadas puede existir destrucción osteocartilaginosa, pero son de algunas entidades específicas. Pero en fases iniciales y fases agudas de la artritis, normalmente no hay destrucción osteocartilaginosa. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, la artritis tiene un compromiso o una respuesta inflamatoria local. Y este compromiso o respuesta inflamatoria local pues se da básicamente por liberación de prostaglandinas, sustancias como serotonina, histamina, que su principal función o su principal efecto local va a ser la producción de vasodilatación. Entonces el efecto local se va a manifestar por un aumento de la temperatura local y eritema local. En fases posteriores o en fases intermedias, este aumento de la permeabilidad vascular asociado pues, a vasodilatación va a producir derrame y edema local, es decir, aparición de la tumefacción. Entonces, no solamente hay aumento de la temperatura, aumento o cambio en el color de la piel hacia el eritema, sino también aparece el edema y la tumefacción. Y en fases finales o en fases, digámoslo así, un poco más tardías, aparece la infiltración leucocitaria. Como ustedes pueden ver en las imágenes, aparecen diferentes tipos de células leucocitarias que ellas contribuyen pues al proceso de reparación y a su vez al empeoramiento, en cierta forma, del proceso inflamatorio y edematoso de la articulación. Entonces, estas células, eh, estas formas leucocitarias que infiltran hacia la articulación y hacia el sitio donde se encuentra la lesión, pues habitualmente dejan secuelas y allí es donde empieza pues básicamente la destrucción y el deterioro de la articulación. Entonces, las manifestaciones clínicas de la artritis, pues habitualmente, y a diferencia de la artrosis, es que el dolor articular se manifiesta en reposo. La artritis, el dolor se manifiesta en reposo, a diferencia de la artrosis, que el dolor se manifiesta durante una actividad o cuando se le aumenta la carga a la articulación comprometida. El dolor articular en reposo habitualmente se da por estimulación sensitiva de la membrana sinovial. Entonces, la estimulación sensitiva y a su vez las terminales nerviosas sensitivas, pues recordemos que están ahí cerca o en la membrana sinovial. Y cuando existe distensión de la cápsula articular, por ejemplo en un caso de un derrame articular, pues esta también produce dolor. Y por supuesto cuando hay incongruencias articulares. Entonces hablamos de incongruencias articulares cuando ya hay deformidades, especialmente deformidades muy avanzadas que se pueden presentar en la artritis, pero pues se asocia por supuesto con el estimulación de la membrana sinovial y de la cápsula sinovial. Al examen físico que vamos a encontrar, el examen físico vamos a encontrar tumefacción o edema, básicamente en la articulación o articulaciones afectadas. En algunos casos podemos encontrar derrame articular, el cual va a ser más evidente, por ejemplo, en articulaciones de la rodilla, el tobillo o en articulaciones un poquito más grandes como hombros y muñeca. También podemos encontrar aumento de la temperatura local, limitación de la amplitud del movimiento articular. Debido a esto es muy importante recordar los ángulos o la amplitud de los movimientos de cada una de las articulaciones y pues asimismo reconocer
cuando hay limitación en esa amplitud del movimiento, y a su vez también determinar la presencia del eritema periarticular. Recuerden que en la artrosis no hay eritema periarticular, en cambio en la artritis sí. Es decir, todos los tejidos adyacentes, músculos, ligamentos que rodean la articulación normalmente se acompañan o acompañan mejor a los procesos artríticos. Entonces, como les decía, la artritis se clasifica de acuerdo al número de articulaciones comprometidas en monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Monoartritis, una articulación; oligoartritis, de 2 a 4 articulaciones; y poliartritis, de 5 o más articulaciones. Entonces, normalmente podemos encontrar que las monoartritis son, digámoslo así, características de algunas alteraciones, especialmente las que tienen compromiso o de etiología infecciosa o de etiología de depósito de microcristales. Entonces, la artritis séptica o artritis infecciosa y la artritis gotosa, habitualmente su manifestación inicial es en forma de monoartritis. Las poliartritis son, digámoslo así, un poco más específicas, pero a su vez generalizan y se pueden clasificar dependiendo si afectan o no el esqueleto axial. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de poliartritis que afectan el esqueleto axial, es decir, todo lo que compromete la columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Y en estos tipos de poliartritis vamos a denominarlas espondiloartrosis o espondiloartritis, mejor, espondiloartritis. Entonces, todas estas espondiloartritis, pues, además de presentar dolores interarticulares en el esqueleto axial, pues también va a producir a largo plazo deterioro y daño de la articulación. Y las artritis o poliartritis en las que no afectan el esqueleto axial. Entonces, todas aquellas que no afectan el esqueleto axial, pues estamos hablando de artritis o poliartritis que comprometen las extremidades u otras articulaciones que pueden ser bien pequeñas o bien articulaciones grandes. A su vez, estas articulaciones o este compromiso de articulaciones puede dividirse en compromiso simétrico o compromiso asimétrico. ¿A qué se refiere con compromiso simétrico o asimétrico? Que afecta de forma bilateral el grupo articular. Entonces, por ejemplo, las artritis que tienen estas características simétricas pueden afectar las muñecas o las muñecas a su vez, ambas muñecas a la vez. ¿Cuáles son estos tipos de enfermedades poliarticulares que afectan de forma simétrica? Pueden estar las artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y algunas otras artritis que tienen que ver con alteraciones, digámoslo así, del colágeno. Y hay otro grupo de artritis que no afectan el esqueleto axial y que son de comportamiento asimétrico. La más característica y quizás la más frecuente es la de la fiebre reumática. ¿Por qué la fiebre reumática? Ahorita vamos a ver un poquito sobre ello. La fiebre reumática es una entidad que se caracteriza por generar poliartritis de características migratorias. Por lo tanto, al ser de ese comportamiento migratorio, pues también tiene un comportamiento asimétrico. Y algunos tipos de espondiloartritis. Por supuesto, esta espondiloartritis, además de afectar el esqueleto axial, pues también puede afectar algunas articulaciones, como por ejemplo las caderas. Entonces, el comportamiento de ellas también, pues, de estas espondiloartritis puede ser de forma. Otra forma que podemos clasificar la artritis es dependiendo de su causa etiopatológica. Entonces, la artritis infecciosa, pues la más frecuente es la artritis séptica. Hay otro tipo de artritis
relacionadas por depósito de microcristales, especialmente de ácido úrico, que es la artritis gotosa o pseudogota. Hay otro tipo de artritis que compromete especialmente el eje axial, como les decía, y las articulaciones grandes, como las espondiloartropatías. En esta especialmente se encuentra la espondilitis anquilosante y todas aquellas enfermedades artríticas que afectan el tejido conectivo. Entonces aquí en este grupo de enfermedades artríticas que afectan el tejido conectivo, pues encontramos las más frecuentes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la polimialgia reumática, etc. La artritis infecciosa, vamos a hablar de los cuadros quizás más sobresalientes o más identificables o más frecuentes dentro de los cuadros monoarticulares y poliarticulares. Por lo tanto, vamos a empezar con este tipo de artritis, que es una artritis monoarticular. La artritis séptica, como su nombre lo dice, se da básicamente porque desde el punto de vista etiopatogénico hay una invasión, digámoslo así, o un compromiso o una llegada a la articulación por gérmenes piógenos. Normalmente las articulaciones o todo el sistema articular es un sistema que es estéril, que está ausente de bacterias y ausente de cualquier otro tipo de germen. Entonces la llegada de estos gérmenes a estas articulaciones, pues entonces se conoce o puede, se manifiesta de esta forma como una artritis séptica. ¿Cuáles son las características de esta artritis séptica? O mejor, ¿cuáles son las vías de diseminación de esta artritis séptica? La vía más frecuente es por vía hematógena, es decir, por bacterias que han ingresado pues, al sistema sanguíneo, pueden diseminarse y llegar al sitio articular o a la articulación que está siendo comprometida. Pero es importante también determinar que hay otras causas de artritis séptica o artritis infecciosa. ¿Cuáles son esas otras causas? Una de ellas es la diseminación continua o contigua, mejor, debido pues a procedimientos, a traumas penetrantes o a estados recientes postquirúrgicos que pueden asociar al sitio de la infección. Entonces, si por ejemplo estamos frente a un paciente que recientemente se le hizo una cirugía de cadera y a este paciente consultó días después por pérdida de la movilidad, dolor articular, fiebre, rubor, calor en el sitio de la cirugía, pues lo más probable es que podamos estar frente a una artritis séptica. Lo mismo cuando los pacientes por alguna razón se le ha tenido que hacer algunos tipos de procedimientos, normalmente articulares, como por ejemplo punción para extracción de líquido sinovial. Si no se hizo de una forma adecuada, de una forma aséptica como debe ser, muchas veces por ahí mismo se pueden infiltrar o se puede arrastrar bacterias que normalmente están en la piel y se pueden arrastrar hacia la articulación provocándole pues una infección articular o una artritis séptica. Cuando hay traumas cercanos a la articulación y estos traumas cercanos ya sea por mecanismos punzantes o por mecanismos cortopunzantes o cortantes pueden hacer que diseminen bacterias desde el exterior hacia el interior de la articulación. Por lo tanto, si una herida, por ejemplo, se encuentra muy cerca hacia la cápsula articular, pues lo más conveniente es que esta herida sea manejada y tratada por el especialista, que en este caso sería el ortopedista. Hay un tipo de infecciones especialmente de los huesos largos, que se da en la metáfisis y en la diáfisis distal, que se denomina osteomielitis. Entonces, a la mayoría de las osteomielitis compromete la articulación y cuando la osteomielitis se asocia o se disemina hacia la articulación continua, pues en este caso estamos hablando de una artritis séptica.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que comprometen esta artritis séptica? El primero de ellos es que el compromiso es monoarticular. Normalmente, y sería muy raro ver una artritis séptica que comprometa dos o más articulaciones. Normalmente la articulación el compromiso es monoarticular. Lo segundo es que compromete especialmente articulaciones grandes, articulaciones como la rodilla, la cadera, el hombro, la muñeca, el tobillo, son las articulaciones que más frecuentemente se asocian con artritis séptica. Eso no quiere decir que no pueda dar una artritis séptica, por ejemplo, en una articulación intervalánica. Por supuesto que sí, pero es más frecuente, especialmente cuando se asocia, por ejemplo, a traumas. Entonces, si hubo un trauma o una lesión cerca de la articulación interfalángea y posteriormente esta articulación comienza con edema, rubor, calor, eritema, limitación funcional, pues por supuesto podemos estar pensando en una artritis séptica de esta articulación. Pero lo común es que generalmente se dé en articulaciones grandes. Por supuesto, estos síntomas del dolor, el compromiso articular, pues va a ir acompañado de fiebre, va a estar evidentemente la aparición de dolor, de rubor, de calor y de limitación funcional. Pongo entre paréntesis este término de articulación congelada. ¿Por qué hablo de articulación congelada? Normalmente esta articulación no puede moverse fácilmente, ni siquiera con movimientos pasivos o movimientos activos. Entonces muchas veces vamos a encontrar que los pacientes que tienen artritis séptica no pueden mover y ni quieren mover la articulación. Entonces básicamente está eh, inmovilizada. A esto se refiere la articulación congelada o la limitación funcional. Hay que tener en claro que la artritis, este tipo de artritis se puede presentar en cualquier grupo etario, en cualquier grupo de pacientes, pero es más frecuente encontrarla en niños y adolescentes. Entonces, en niños y adolescentes es frecuente encontrar estas articulaciones y en ellos, pues evidentemente la funcionalidad y la limitación funcional, pues se ve más, se hace más evidente, por lo tanto, en ellos sí se puede presentar este fenómeno de articulación congelada. Hay otro grupo de enfermedades poliarticulares, como la fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática básicamente se caracteriza por un trastorno de inmunidad cruzada, es un trastorno inmunológico, donde hay una previa infección de por estreptococo betamolítico, una infección de faringoamigdalitis. Entonces, normalmente nuestros pacientes con fiebre reumática son pacientes quienes han presentado una o varias infecciones por faringoamigdalitis estreptocóxica, y esta faringoamigdalitis estreptocóxica pues hace una inmunidad cruzada con tejido, con el tejido propio del paciente. ¿Cuál es este tejido? Pues el tejido articular, el tejido cardíaco y el tejido renal. Entonces, esta inmunidad cruzada hace que nuestros pacientes con fiebre reumática puedan presentar cuadros cutáneos de manifestaciones cutáneas, cuadros de manifestaciones renales, eh, como un síndrome nefrítico postestreptocóxico, o también alteraciones de las válvulas cardíacas y del corazón. Entonces, normalmente los síntomas que se relacionan con la fiebre reumática aparecen en niños y en jóvenes menores de 25 años. Estos son los cuadros más frecuentes. No es común encontrar, creo que eh, es imposible quizás encontrar a pacientes mayores de 25 años con cuadros de fiebre reumática. Habitualmente, si un paciente viene con compromiso articular de más de 25 años, ya se sospecha otro tipo de poliartropatía. Bueno, los signos y los síntomas básicamente están relacionados primero con un cuadro de poliartritis migratoria. Como su nombre lo dice, es una poliartritis, un compromiso de muchas articulaciones que van
principalmente comprometiendo las articulaciones de gran tamaño. Normalmente estas articulaciones o este compromiso articular se acompaña de edema, rubor, calor y pues el dolor es severo, es un dolor que compromete el estado funcional del paciente y habitualmente resuelve. Dice que no deja secuelas en la articulación, me refiero. No es que no deje secuelas generales, es que no deja secuelas en la articulación y posteriormente se manifiesta en otra articulación. Entonces es ese compromiso poliarticular migratorio. Empieza en una articulación con edema, rubor, calor, mucho dolor, resuelve en esa articulación y empieza en otra articulación. Habitualmente el comportamiento de esta poliartritis migratoria es un comportamiento asimétrico, es decir, que compromete una articulación de una extremidad sin comprometer la misma articulación de la otra extremidad, de la extremidad contralateral. Algo que también hace característico a la fiebre reumática es el compromiso del corazón. Entonces, habitualmente hay un proceso o una lesión de toda la estructura cardíaca, es decir, hay una pancarditis donde afecta pues, el endocardio, endocardio y pericardio. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de esta pancarditis? Pues habitualmente puede existir taquicardia, que es una taquicardia que si bien puede estar relacionada con la fiebre, pero también es una taquicardia desproporcionada. Quizás pues también por la inflamación del mismo miocardio. Entonces podemos encontrar una taquicardia que puede llevar pues a trastornos como trastornos del ritmo cardíaco, como taquicardias supraventriculares, por ejemplo. Además de esta taquicardia, pues también puede existir cardiomegalia, pues con todos los signos clínicos que acompañan la cardiomegalia. Puede existir o aparecer el tercer sonido galope R3 y el primer ruido puede estar velado. Generalmente está velado porque hay un compromiso de la válvula mitral, y en este especialmente manifestándose con un soplo pansistólico típico o característico de la insuficiencia mitral. Si hay compromiso del pericardio, pues por supuesto va a existir un cuadro que puede ir desde la aparición de un frote pericárdico hasta la aparición de derrame pericárdico, con todos los signos clínicos de taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco, recuerden que se caracteriza por ingurgitación yugular, bradicardia y pulso paradójico. Ingurgitación yugular, pulso paradójico y bradicardia. Y en algunos casos también puede aparecer compromiso en el sistema nervioso central, en este caso pues la corea de Sydenham. Es importante que determinar, pues normalmente estos casos de la aparición de corea, pues habitualmente hay un compromiso importante del sistema nervioso central. Entonces, la fiebre reumática se diagnostica básicamente tomando en cuenta criterios mayores y criterios menores. Entonces, podemos hablar que la fiebre reumática es diagnóstica siempre y cuando existan o bien dos criterios mayores o la presencia de un criterio mayor y dos criterios menores. Entonces, ¿cuáles son sus criterios mayores? La presencia de poliartritis, que por supuesto debe ser una poliartritis migratoria, la presencia de un eritema marginado. El eritema marginado es la lesión cutánea que ustedes acabaron de ver anteriormente en la imagen, y esta lesión cutánea pues son lesiones eritematosas maculares que pueden estar apareciendo en diferentes sectores o en diferentes regiones. A veces pueden aparecer unos nódulos subcutáneos que tienen esa característica eritematosa y además dolorosa. La presencia de la pancarditis, cualquier manifestación de la pancarditis anteriormente denominada, o la presencia del corea.
Hay otros criterios menores como la fiebre, las artralgias, que no necesariamente tienen que ser poliartralgias migratorias, pero sí puede aparecer algunas veces artralgias. Eh, la, la presencia, o mejor dicho, el antecedente de fiebre reumática previa, el antecedente de carditis o de enfermedad cardíaca secundaria pues a esta fiebre reumática previamente, o alteraciones o elevación de factores de reactantes o reactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva. Puede existir también en el electrocardiograma algunas manifestaciones como el alargamiento del intervalo PR. Por supuesto, a estos criterios mayores y menores pues se le suma la adición de títulos de anticuerpos antistreptolicina, ASLO, o anticuerpos frente al estreptococo, básicamente, que eso es lo que quiere decir los anticuerpos antistreptolicina. Hay cultivos de ser también, si el cultivo del exudado faríngeo es positivo, especialmente para el estreptococo betamolítico, o la aparición de escarlatina. Escarlatina también es una manifestación cutánea de la infección por el estreptococo betamolítico, no necesariamente que el paciente tenga un antecedente de infección por faringoamigdalitis, quiere decir que no haga fiebre reumática. Si un paciente hace también una infección como la escarlatina, eh, que también es producida por el estreptococo betamolítico, pues también puede manifestar un cuadro de fiebre reumática. Bueno, la otra entidad es la artritis reumatoidea. Esta es otra entidad que es muy frecuente, en especial en las mujeres de edad mediana o de edad media, y en ella pues se caracteriza básicamente porque hay una inflamación crónica de las membranas sinoviales que si bien en fases iniciales resuelve completamente, no deforma, pero cuando en fases posteriores puede llevar a destrucción del cartílago articular y llevar pues a unas deformidades articulares severas. Entonces, las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoidea son muy variables, pero pues hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que las articulaciones que más frecuentemente se afectan en este caso son las articulaciones pequeñas, es decir, articulaciones de manos y pies, aunque en algunos casos también pueden afectar otras articulaciones como codos, hombros, tobillos y rodillas. Puede existir también compromiso articular, y este compromiso articular se caracteriza porque es simétrico, es decir, se presenta bilateral en ambas articulaciones, en ambas manos, en ambas extremidades. Es importante tener en cuenta eso. Un síntoma, y quizás un síntoma cardinal, podríamos decir, no es necesariamente patognomónico, pero es un síntoma cardinal de la artritis reumatoidea, es la presencia de rigidez matinal. Y esta rigidez matinal habitualmente dura más de 60 minutos. Entonces, las pacientes que nos consultan o que nos van a consultar por este cuadro de artritis reumatoidea habitualmente refieren esa rigidez matinal que tiende a durar más o menos 60 minutos, pero o hasta más inclusive. Eh, ¿Qué caracteriza esta artritis reumatoidea? Que tiene un inicio lento, es un inicio insidioso y que tiene episodios recurrentes. Estos episodios recurrentes de rigidez matinal, de dolor articular, habitualmente son muy separados, pueden ser de días o semanas de diferencia, pero en fases quizás un poco más avanzadas se hacen más repetitivos, más frecuentes, y a veces pueden acompañar el estado general de la paciente. Entonces pueden aparecer síntomas como febrícula, como la presencia de astenia o cansancio, anorexia, pérdida de peso, y en algunos casos, muy poquitos, la artritis reumatoidea puede iniciar de forma aguda. Entonces el 10% de los casos de la artritis reumatoidea inicia de forma aguda y compromete una sola articulación, pero pues la mayoría de veces tiene compromiso poliarticular y además simétrico.
y que lo hace evidente o lo hace como síntoma cardinal es la presencia de la rigidez matutina o rigidez por más de 60 minutos. ¿Qué signos clínicos van a ir acompañando a este artritis reumatoidea? Los signos pues articulares básicamente están dados por la presencia de artralgias, y estas artralgias habitualmente dificultan los movimientos normales de la articulación, por supuesto. Las articulaciones especialmente van a ir acompañadas de edema, de rubor, calor, dolor, tumefacción, y las articulaciones que más frecuentemente se afectan en las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones metacarpofalángicas, especialmente del primero y segundo dedos. Entonces, este compromiso articular hace que los dedos tengan una característica de dedos fusiformes y además puedan aparecer alteraciones, especialmente como la desviación cubital. La desviación cubital, como ustedes observan en esta gráfica, fíjense que los dedos y especialmente la mano tiende a doblarse o a desviarse un poquito pues hacia el lado cubital de la mano. Además de ello, pues también aparece atrofia muscular, generalmente en las vecindades de la articulación afectada, y en especial pues cuando esta atrofia es en fases avanzadas. Entonces, en fases avanzadas, pues la atrofia muscular, por supuesto, se acentúa, y aquí es donde sí aparece la destrucción articular. O sea, además de producir la inflamación y lesión articular, y los episodios de recurrencia de rigidez matutina, de dolor, de inflamación, pues entonces empieza a aparecer la destrucción articular, empieza también a acompañar espasmos musculares articulares asociados, y en algunos casos pues se pueden observar subluxaciones y deformidades marcadas. Inclusive estas deformidades pues pueden acompañarse de anquilosis fibrosa. Eso quiere decir que la articulación pierde su movilidad, en su gran parte de la movilidad, y pues básicamente queda, digámoslo así, congelada o queda dañada. Las manifestaciones de la artritis reumatoidea son variables, no siempre se limitan a las articulaciones, sino hay un tipo de manifestaciones que pueden ir eh, del compromiso extraarticular. ¿Por qué compromisos extraarticulares? Porque desde el punto de vista etiológico, la artritis reumatoidea también es considerado como una enfermedad del colágeno. Entonces, pueden existir algunos casos de manifestaciones extraarticulares que nosotros debemos ser muy juiciosos y buscarlas, tanto al examen físico como a la revisión por sistemas de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones? Primero, la aparición de nódulos subcutáneos. El 25% de los pacientes con artritis reumatoidea pueden generar o hacer nódulos subcutáneos que habitualmente se ubican en la superficie extensora del antebrazo, pero también pueden aparecer en la escápula, en el cuero cabelludo o inclusive en el tendón de Aquiles. El 20% de los pacientes con artritis reumatoidea también hacen adenopatías, tienen crecimiento del vaso, esplenomegalia, variable por supuesto. Puede aparecer un síndrome que se llama el síndrome de Sjögren, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero que este síndrome de Sjögren pues se caracteriza por la aparición de queratoconjuntivitis seca, de serostomía, que es lengua y boca seca, etcétera, etcétera. Hay otras alteraciones como escleritis, escleromalacia, y también la artritis reumatoidea en algunos casos puede acompañar de lesiones, especialmente de tejidos conectivos y tejidos como las pleuras. Entonces, los diferentes pleuras pueden aparecer pleuritis en sus diversas manifestaciones, enfermedad pulmonar intersticial difusa, pericarditis, aortitis, la inflamación de la aorta básicamente, llevando a un desenlace de una insuficiencia aórtica,
También puede aparecer cuadros como síndrome de túnel del carpo, un quiste popliteo que ustedes saben que se denomina quiste de Baker. Bueno, muchas manifestaciones extraarticulares que se comprometen o que están relacionadas con el tejido conectivo. Ahora hablamos de la gota. La gota o artritis gotosa también se da o se caracteriza por una presencia o un cuadro de hiperuricemia, es decir, aumento en sangre del ácido úrico, acompañado de cuadros de artritis aguda, y que son unas artritis de características recurrentes, es decir, compromiso articular, dolor, inflamación, edema articular de forma recurrente. En algunos casos también puede acompañarse la aparición de uratos o masas de uratos en los tejidos, que son los conocidos tofos gotosos, y en algunos casos también puede aparecer cuadros de urolitiasis. Entonces tengan en cuenta que estos pacientes con gota también pueden hacer urolitiasis, que por supuesto la etiología de estos litos son de ácido úrico. Entonces, los síntomas de la gota pueden ser digámoslo así, de acuerdo desde el punto de vista cronológico, puede ser de forma aguda o de forma crónica. Normalmente las manifestaciones de la gota aguda, digámoslo así, es más frecuente quizás y quizás es mucho más fácil de determinarla. Entonces, ¿cuál es lo principal? ¿Qué es lo que caracteriza la formación de la gota aguda? Lo primero es que hay una inflamación articular súbita, no es lenta como entre la artritis reumatoidea, sino es súbita, y habitualmente hay compromiso del estado general del paciente. Hay fiebre y la fiebre puede durar varios días, 1, 2 o hasta 5 días, dependiendo, y es una fiebre pues, de características intermitentes. Y posteriormente a este episodio de inflamación de la articulación, edema, rubor, calor y fiebre, pues entonces hay una resolución completa, es decir, la articulación vuelve a su estado normal. El 70% de los casos de la gota aguda empieza en la articulación metatarsofalánica del primer artejo. Entonces, como ustedes lo ven en la diapositiva, aquí en la articulación metatarsofalánica del grueso artejo, del primer artejo, es donde habitualmente se presenta el cuadro de artritis gotosa. Entonces, la manifestación inicial es una manifestación monoarticular, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente monoarticular. Esta artritis gotosa también tiene unas manifestaciones poliarticulares. Entonces, compromiso articular puede ir variable desde las muñecas, codos, rodillas, tobillos, etcétera, etcétera. Y habitualmente el paciente presenta el aumento o inflamación de la articulación y nuevamente hay unos periodos asintomáticos. Estos periodos asintomáticos intercrisis, pues la articulación está normal, no está inflamada, no duele y es completamente funcional. Por supuesto, estos episodios se hacen más repetitivos, más recurrentes y por lo tanto tienden a durar más. Cuando estos episodios son más repetitivos y recurrentes, pues entonces ya estamos encaminándonos hacia una artritis gotosa, lo más probable que sea crónica. Hay que tener en cuenta que hay una serie de medicamentos, por eso es importante preguntar en los antecedentes. Hay una serie de medicamentos que intervienen de una forma directa o indirecta en el metabolismo del ácido úrico o en la absorción del ácido úrico, especialmente por la nefrona. Entonces, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, la cetazolamida, son diuréticos que básicamente tienen esta capacidad de absorber el ácido úrico, entonces favorece el aumento de ácido úrico en sangre. La piracinamida también eh, tiene este efecto adverso y el ácido acetilsalicílico o aspirina en forma crónica.
uso crónico del ácido acetilsalicílico, pues aumenta también en cierta forma la presencia de ácido úrico en sangre. La artritis gotosa, pues la manifestación clínica o cardinal es la presencia de tofos gotosos que ustedes ven aquí en esta cara lateral, medial, perdón, de la rodilla y posiblemente posterior, la aparición de tofos gotosos y por supuesto manifestaciones crónicas como por ejemplo la uroitiasis, que también puede ser una manifestación secundaria de la artritis gotosa. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos que encontramos en la gota? Entonces, la presencia de edema, rubor, calor, tumefacción en la articulación metatarsofalángea del primer artejo es lo más frecuente. Normalmente la artritis gotosa, cuando hay un compromiso poliarticular, es un compromiso asimétrico. Entonces, no es que afecte a ambas articulaciones al tiempo, porque eso depende de la inflamación articular y por supuesto del depósito de microcristales. Los tofos gotosos aparecen ya en forma crónica y su distribución es muy amplia. Pueden ser de grandes articulaciones como por ejemplo la olecraniana, como lo observamos aquí en esta imagen, a nivel de la rodilla patelar, a nivel de articulaciones de las manos y pies. Inclusive a veces podemos encontrar tofos gotosos, por ejemplo, en el pabellón auricular, en el cartílago de las orejas, o también en el tendón de Aquiles. Son lugares, digámoslo así, que no son tan frecuentes, pero que sí es importante tener en cuenta. A la palpación de estos tofos gotosos dan una característica como indurada y a su vez como granular. No duele, estos tofos gotosos no duelen a la palpación, pero sí limitan, por supuesto, un poco la limitación funcional. Hay un poquito de limitación funcional, pero pues es más como la apariencia y el estado de la articulación debido pues al depósito de estos cristales durados. Otra entidad que si bien es considerada una colagenosis, así como la artritis reumatoidea, también tiene pues unas manifestaciones muy similares a la artritis reumatoidea desde el punto de vista articular. ¿Por qué? Porque el compromiso articular es simétrico en ambas articulaciones y es variable, puede comprometer articulaciones pequeñas o medianas, pero si bien las articulaciones que se comprometen en esta enfermedad, en el lupus eritematoso sistémico, son, digámoslo así, un poco menores y no comprometen o no dañan tanto como lo hace la artritis reumatoidea en fases terminales. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es básicamente una alteración inflamatoria autoinmune que compromete, como su nombre lo dice, de forma autoinmune a varios órganos y sistemas, entre esos pues el sistema articular. Entonces hay una serie de síntomas que pueden ser la primera manifestación del lupus eritematoso sistémico, que puede ir desde la aparición de fiebre, anorexia, malestar general, pérdida subjetiva de peso, el dolor articular, el fenómeno síndrome de Raynaud, que se presenta más o menos en el 30% de los casos, en pleuritis o dolor torácico, enfermedad pulmonar intersticial difusa, pues por supuesto con un cuadro de disnea crónica, etcétera, etcétera. El compromiso más frecuente, o quizás más característico, fidedigno del lupus eritematoso sistémico, pues además del compromiso articular, es el compromiso cutáneo. El efecto, o mejor, la lesión cutánea más frecuentemente encontrada es el eritema malar en forma de alas de mariposa, que es lo que ustedes ven en la imagen. Y este eritema, pues además de tener esta localización tan característica, pues también tiene un efecto de fotosensibilidad, es decir, se exacerba o se aumenta cuando se expone a la luz solar. En algunas ocasiones los pacientes también pueden quejarse de aparición de úlceras en la cavidad oral, en la nariz, y estas úlceras sangran de forma fácil. En algunas ocasiones puede existir también caída del cabello, pues, muchos síntomas relacionados. Por lo tanto, el lupus eritematoso sistémico pues,
le han permitido, o sea, se diagnostica mejor con una serie de criterios que están relacionados pues con la aparición del eritema malar, con la aparición del eritema discoide, que pueden ser placas básicamente eritematosas descamativas en diferentes sitios, no necesariamente en la cara, en alas de mariposa, la presencia de fotosensibilidad a cualquiera de estos tipos de lesiones, las úlceras bucales, la presencia de artritis, la presencia de cualquier compromiso de las serosas, es decir, pleuritis o pericarditis, trastornos renales, especialmente manifestándolos con un síndrome nefrótico, básicamente, trastornos neurológicos que pueden ir desde convulsiones hasta lesiones importantes del sistema nervioso central, trastornos hematológicos, inmunitarios y la presencia de anticuerpos antinucleares, que es como una de las pruebas que hacen características a la presencia del nervioso sistémico. Entonces, los signos pues dependen de la articulación o mejor del sistema que esté siendo comprometido. Entonces, en las articulaciones habitualmente los signos comprometen las articulaciones falángicas, metacarpofalángicas, muy similar a la artritis reumatoidea, como les decía, pero el compromiso es moderado, es decir, no hay deformidades severas como se observa en la artritis reumatoidea, aunque también puede comprometer otros tipos de articulaciones como los codos, muñecas, hombros, rodillas, etc. La piel y mucosas, la afección de piel y mucosas es muy frecuente y se presenta más o menos en el 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso, y la manifestación, pues digámoslo así, más sine qua non, más característica del lupus eritematoso es la presencia del eritema malar en alas de mariposa. El 30% de los pacientes pueden hacer síndrome de Raynaud y en algunos casos los pacientes también pueden presentar eritemas, telangiectasias en el áreas peringueales de los dedos, que no necesariamente es característico del lupus eritematoso, pero sumado pues a todos los anteriores síntomas pues nos dan criterios de peso. Los pacientes, habitualmente el 45% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico puede realizar o hacer un síndrome nefrótico, y gran parte de estos mismos pacientes pues pueden tener un compromiso de las serosas. Entonces hay un compromiso cardiopulmonar donde puede ir desde un cuadro de pleuritis asociado pues a frote pleural o frote pericárdico, pericarditis que puede pues evolucionar hasta un derrame pericárdico, puede comprometer el tejido conectivo y el parénquima pulmonar, presentando cuadros variables de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, predisponer a ciertas neumonías, ya sean virales o ya sean bacterianas, y el compromiso del endocardio, básicamente, especialmente en las válvulas, produciendo una endocarditis que se conoce como Liebman-Sachs, que es el opónimo de la endocarditis producida por el lupus eritematoso. Hay otros signos relacionados con otros sistemas, como por ejemplo el sistema gastrointestinal, que puede ir desde peritonitis o hasta cuadros de vasculitis, y las manifestaciones clínicas pues pueden ir desde dolor abdominal, vómito, diarrea, alteraciones de la sangre que afectan las tres líneas celulares. Puede existir anemia, puede existir trombocitopenia, puede existir leucopenia. En el sistema nervioso central, alteraciones que pueden ir desde hemiparesia, convulsiones, parálisis de algunos pares craneanos, neuropatías periféricas, neuritis óptica, etcétera, etcétera. Y puede existir otras manifestaciones relacionadas, como por ejemplo la aparición de adenopatías, poliadenopatías en el 50% de los casos. A su vez también puede aparecer esplenomegalia, el síndrome de Sjögren y en algunos casos también vasculitis retiniana. Otra colagenosis quizás más frecuente
no tan frecuente como el lupus, no tan frecuente como la artritis reumatoidea, pero también es frecuente, es la escleroderma. Antes de pasar a la escleroderma, quiero hacer una anotación importante. El lupus eritematoso sistémico es una entidad que se da frecuentemente en mujeres jóvenes, casi en una relación, si no estoy mal, de 7 a 1. Es decir, por cada 7 mujeres, por cada 7 pacientes que se enferman de lupus eritematoso sistémico, la mayoría son mujeres y uno es un hombre. Y la otra es la edad de aparición. La edad de aparición del lupus eritematoso sistémico es de más o menos a principio de la adolescencia y se puede extender más o menos hacia los 20, 25 años. Entonces, habitualmente el lupus eritematoso aparece en personas jóvenes. Eso es algo de tener en cuenta. Bueno, ahora continuando con la escleroderma, ahora sí, decimos que la escleroderma también es una colagenosis y esta colagenosis se caracteriza básicamente porque hay lesiones obliterantes de los pequeños vasos, en especial todos los vasos que irrigan la piel. Por lo tanto, esto produce fibrosis en la piel, pero también puede comprometer otros órganos más profundos. Entonces, pulmón, corazón, riñón y vías digestivas puede comprometer la escleroderma. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas también son muy variables, pero quizás los síntomas más frecuentes de la escleroderma es la presencia de poliartralgias y el fenómeno de Raynaud, que se presenta casi en un 80-90% de los casos. En esta escleroderma puede existir compromiso de la piel y el compromiso de la piel hace que haya como un engrosamiento, digámoslo así, de los tejidos dérmicos y subdérmicos, haciendo que asociado pues, a la inflamación articular, que los dedos tengan una apariencia como de salchicha. Entonces también se le denominan así dedos de salchicha, que son pues, deformidades importantes de las articulaciones y de los dedos. Además de este compromiso articular, pues puede existir edema, rubor, calor, rigidez en los dedos, muñecas y en las rodillas, y que pues habitualmente este dolor y esta limitación funcional de las articulaciones pues se da secundario a la fibrosis cutánea. A nivel del tubo digestivo puede aparecer cuadros de disfagia, de pirosis, que pirosis recuerden que es sinónimo de reflujo. Puede aparecer cuadros de atonía intestinal, de meteorismo, de alteraciones de la absorción intestinal y pues diferentes cuadros de dolor abdominal. A nivel pulmonar, por supuesto, una enfermedad pulmonar intersticial difusa por el compromiso pues, del mismo tejido conectivo pulmonar. A nivel cardíaco, pueden existir cuadros variables desde disnea cardíaca, angina y en algunos casos palpitaciones por compromiso también del sistema de conducción cardíaco. Y en el riñón, pues por la esclerosis que puede presentarse en las arterias aferentes y eferentes de la nefrona, pues esto puede desembocar a un cuadro de hipertensión arterial secundaria. Entonces, es de tener en cuenta que estos pacientes pueden hacer compromisos multisistémicos y que pues se van a manifestar de diferentes formas. Entonces, hay varias formas de presentarse, en otras palabras, la escleroderma. Una es una forma difusa, donde pues va a haber un compromiso de la piel y tejido celular subcutáneo, y hay pues básicamente un engrosamiento cutáneo simétrico que puede ir desde proximal a distal y que puede comprometer extremidades, cara y tronco. Pero hay otra forma, otra forma de manifestación, que es una forma limitada. A esta forma limitada de la escleroderma se le denomina CREST. Esta forma limitada o CREST puede afectar la cara o puede afectar las extremidades, pero solamente desde a nivel distal. Este síndrome CREST, pues básicamente hay aparición de calcinosis, ahí está el fenómeno de Raynaud, está el compromiso esofágico de disfagia, pirosis, hay esclerodactilia, básicamente la aparición de los dedos en salchicha, y la aparición de telangiectasias.
Entonces, esto es lo que conforma básicamente el CREST. Bueno, y para finalizar, hablamos del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, también conocido como Zika o síndrome de SS, se caracteriza básicamente por compromiso multisistémico. También, digámoslo así, este síndrome va de la mano con todas las anteriores enfermedades del colágeno, es decir, síndrome de Sjögren se puede presentar en artritis reumatoidea, se puede presentar en lupus, se puede presentar en escleroderma y en algunas otras eh, entidades que comprometa el tejido conectivo. Entonces, el síndrome de Sjögren, lo que lo hace característico son de estas dos imágenes que les muestro acá, y es la presencia de xerostomía, boca seca, y queratoconjuntivitis seca, que es las dos manifestaciones más frecuentes del síndrome de Sjögren. Por supuesto, el síndrome de Sjögren también puede ir acompañado del síndrome de Raynaud, un fenómeno de Raynaud, puede ir acompañado de alteraciones vasculares, aparición de púrpura, lesiones petequiales o equimóticas. Puede irse acompañado también de fibrosis pulmonar, fibrosis intersticial difusa o EPIC, infecciones, predisponer al paciente a infecciones pulmonares. Desde el punto de vista de afección renal puede producir nefritis intersticial o acidosis tubular, esto desembocando una falla renal. A nivel articular, evidentemente, pues la presencia de artralgias, de artritis de características moderadas, es decir, sin deterioro importante de la formación articular. eh, Alteraciones del sistema nervioso que son muy similares a las que se pueden presentar en el lupus, es decir, desde convulsiones, alteración del estado mental, lesiones de los pares craneanos, del nervio óptico, etcétera, etcétera. Y a nivel gastrointestinal, que pueden ir cuadros variables que van desde quelitis, inflamación de las parótidas, inflamación del páncreas, cuadros de cirrosis biliar, cuadros de gastritis atrófica. Todas estas manifestaciones pueden ir acompañados al síndrome de Sjögren. Entonces, en cierta forma no es fácil diagnosticarlo, pero tengan en cuenta que el síndrome de Sjögren es un síndrome, como su nombre lo dice, que acompaña o que va de la mano, mejor, con la mayoría o con algunas de las manifestaciones eh, del colágeno o enfermedades del colágeno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Esta es la bibliografía sugerida para que puedan retomar o tratar alguno de estos temas. Y cualquier inquietud o duda, por favor, me pueden escribir al correo electrónico y yo trataré de resolvérselas en la brevedad posible. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, y que tengan un feliz día y feliz fin de semana.